la otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. El caso de la Diputación de Granada. El ente, la entidad, la energía, lo que fuese, la sucesión de fenómenos extraños que produjeron pánico en funcionarios, vigilantes, policías en aquel año 86. Tenemos en conexión telefónica a un magnífico periodista del Ideal de Granada, que tiene el honor de ser la persona que con sus reportajes allí en Granada destapó un asunto que luego se convirtió en reclamo nacional. Como decíamos, salió en televisión, en las principales revistas nacionales. Ese periodista no es otro que Juan Enrique Gómez. Juan Enrique, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches. Estábamos hablando de la historia de la Diputación de Granada y tú fuiste de los primeros en incidir en esa historia, es decir, en que los hechos no eran solo del 86, sino que algo raro, algo extraño ocurría siglos atrás, ¿no? Sí, cosas que ocurrían siglos atrás y luego en el 86 y después en el 89 fue realmente cuando comenzaron a darse las noticias y cuando se destapó todo este asunto, gracias también, por supuesto, a la investigación realizada por el equipo de parapsicólogos de Juan Burgos. Nosotros desde el periódico Ideal dimos la primera noticia que le dio un compañero mío, Juan Jesús Hernández, y acto seguido yo ya me encargué del asunto y estuvimos dando una serie de reportajes que la verdad es que en Granada crearon una sensación bastante extraña. Y estaba la gente como muy interesada porque quien más y quien menos había entrado en aquellos almacenes Woolworth y se había sentido un poco raro, ¿no? Tú, Juan Enrique, realmente, digamos que captaste de alguna forma el miedo social que había en algunas personas, tanto luego en la Diputación como en aquellos almacenes. Era evidente porque fueron, al parecer, una cascada de testimonios unos tras otros. Al principio no se atrevían, digámoslo así, a hablar, pero luego cuando tú empezaste a indagar, surgieron las historias, surgieron los datos y se demostró que mucha gente había visto exactamente lo mismo, ¿no? Lo primero de todo era que las personas empleadas de Woolworth, una vez abierto el nuevo edificio que se había construido sobre las ruinas de aquella iglesia y después de las tiendas de la Magdalena, decían que en la zona del sótano de ese gran comercio la gente no compraba, es decir, la gente no bajaba a comprar aquella zona. Los almacenes en sí fueron un completo fracaso. Y luego, cuando ya la Diputación se decide a comprar ese edificio y rehabilitarlo para instalar allí gran parte de sus oficinas, los funcionarios, bueno, nos llegaban comentarios desde muchos sitios diciendo aquí hay cosas raras, aquí hay ruido, la gente no se siente bien, se daban incluso algunas bajas por depresiones y cosas de este tipo. Y la verdad es que tampoco le hacíamos demasiado caso, ¿no? Hasta que ya la cosa, bueno, pues fue mucho más intensa, los comercios de toda la zona. Esto se encuentra en la calle Mesones, justo al lado de la plaza de Virrambla, una de las zonas más céntricas de toda la ciudad de Granada y con la mayor tradición, digamos, de la época árabe, incluso de muchísimo trasiego de gente. Y la gente de los alrededores no se encontraba así como muy tranquila, ¿no? Había algo que les indicaba que algo raro pasaba. Esto les llegó, por supuesto, a la gente del equipo de la Asociación de Parapsicología Omega, que era la que dirigía Juan Burgos, en la que se encontraban también, pues había médicos, había psicólogos, había un equipo de gente bastante especializado. Ellos ya fueron los que se interesaron en intentar conseguir datos y hacer una investigación seria sobre el asunto, ¿no? Ellos consiguieron, como tú has dicho antes, el primer permiso que daba una institución para que se pusieran a hacer investigaciones por la noche, incluso la posibilidad de realizar algunas grabaciones, ¿no? 3 noches, Juan Enrique, de las que vamos a hablar entre el 21 y el 23 de diciembre. Tenemos en el estudio 1 de la cadena SER, nos acompaña aquí, como siempre, en la penumbra de Milenio 3, se transforma la cadena SER cuando llega este programa. Tenemos a Juan Jesús Vallejo, autor de un magnífico libro, Operación Al-Ándalus, que luego vamos a recomendar y sortear, donde se tocan otros muchos casos, incluso este de Granada, porque Granada tiene mucho que contar. Juan Jesús, buenas noches, bienvenido a Milenio 3. Hola, buenas noches, un placer estar contigo, Iker. Pues también igualmente. Un saludo a Juan Enrique Gómez. Hola, ¿qué tal? Hablábamos, y vamos a hablar con vosotros dos, porque estoy seguro que poquísimas veces, si no ninguna, a nivel radiofónico se ha tratado el tema con las personas que investigaron profundamente el asunto. Juan Jesús, tú me comentabas a micrófono cerrado una cosa, escuchando a Juan Enrique Gómez, periodista del Ideal de Granada, que es que en ese mismo lugar, en esa misma zona, había cosas también luctuosas bastante curiosas, ¿no? Sí, es como si lo fúnebre o si lo macabro persiguiera realmente a este trozo de la ciudad de Granada, porque muy cerca del edificio de la Diputación
estaba en lo que era la entrada a la plaza de Virrambla. Estaba el Arco de las Orejas, justo allí, que era el lugar donde después, cuando se cogían a los ladrones, se les cortaban las orejas y se colgaban en aquel arco para que los que entrasen a la ciudad de Granada a nadie se lo pudiese robar en el mercado. Entonces parece que lo macabro persigue aquella zona. Y a referencia a lo que decía Juan Enrique Gómez de los edificios o de los comercios que rodean la Diputación, pues justo detrás lo que hay es una eléctrica que todavía sigue abierta. Y una de las cosas que me resultó muy curioso investigando este caso fue que un muy buen amigo mío, electricista de allí de Granada, me comentaba que cuando era pequeño, mucho antes de que surgiera el caso de Diputación, ¿no? Cuando era pequeño y estaba allí jugando en la eléctrica, el padre les decía: jugar por aquí, pero no os acerquéis a la pared. Como si hubiera ahí algo raro. Y dice que aquello siempre les camó bastante, ¿no? Entonces es muy curioso. Fíjate qué curioso, Juan Jesús, porque vamos a hablar ahora mismo de una pared. En el año 1891, al parecer, hay un terrible accidente precisamente de un coche de caballos fúnebre que atropella, según dicen las crónicas, a varios niños. Hay muerte de varios niños. Esto se sabe después en las investigaciones, cuando surge el fenómeno misterioso y la gente se pone a investigar sobre la historia. Pero hablaba Juan Jesús de una pared. ¿Es cierto, Juan Enrique Gómez, que a ti Isidoro Caballero, maestro de obras de las instalaciones que se hicieron allí, el tanto cambio de edificio, te confesó que a unos 7 metros de profundidad empezaron a surgir huesos de niños? Sí, fue cuando se intentó construir el edificio de Woolworth, es decir, la primera cimentación que se hacía. Se llegó a dar con los muros originales de la mezquita sobre la que se sustentó la iglesia, que en aquel momento no se llamaba de la Magdalena, se llamaba del Corpus Christi. Magdalena vino después. Y en uno de esos muros, al abrirlo, que además parece ser que tenía un tipo de ladrillo diferente al resto, aparecieron un montón de restos, de huesos. Luego se vio que se trataba de huesos de niños. Esos huesos eran de cadáveres que estaban emparedados. Esto no quiere decir que fueran emparedados en vida, simplemente que parece ser que se enterraron allí. Y fue después de ese posible, o al menos así lo dicen las crónicas, un accidente de un coche de caballos que decían que iba conducido por un político de bastante prestigio de aquella época, y que se asustó al ver un entierro que se estaba realizando en la iglesia con una pompa fúnebre así como muy muy exagerada, ¿no? Este político sufrió alguna herida en aquel accidente. El coche de caballo arrolló a las personas y por lo visto mató a varios niños, y este político fue el que luego, un poco más tarde, incidió muchísimo entre las autoridades de la ciudad para que se cerrase la iglesia y se cambiase de sitio. Lo que es cierto, y de ahí se lanza un poco toda la historia de posibles almas y espíritus que se quedan ahí un poco sin llegar al sitio donde deben, ¿no? Fíjate, Juan Enrique, es curioso porque, releyendo las investigaciones que vosotros mismos habéis realizado allí, se habla de Francisco Chando, un vigilante de juguetería que fue uno de los primeros en denunciar los hechos de que algunos grandes juguetes, incluso de grandes dimensiones, cambiaban de sitio. Era lo mismo que Eso luego... estaba justo detrás, es decir, a la espalda del edificio, donde Juan Jesús comenta que se encontraba esa tienda de electricidad. Pues muy cerquita había también una tienda de juguetes que daban a la zona de la plaza de Virrambla. Lo que es cierto es que en 1985 se instala a partir de ese momento la Diputación, la sede administrativa de la Diputación de Granada en ese lugar, y ya empieza directamente el vicepresidente José Luis Medina a hablar de insólitas desapariciones de planos y herramientas en estancias perfectamente cerradas. Es en ese momento, en diciembre de 86, cuando funcionarios como Concepción Castilla denuncian con pánico lo que está sucediendo. Lo que está pasando, sí. ¿Qué hablaban los funcionarios en concreto en aquella época? Pues se trataba de ruidos que le venían de la zona de las paredes. Aquello tenía unas dependencias que estaban separadas no por paredes en sí, sino por elementos como por mamparas de madera, ¿no? De madera y aluminio. Entonces parecía que se oía muy bien de una mampara a otra, de un lado a otro de la mampara se oían ruidos. ¿Qué eran esos ruidos? Pues archivadores que se abrían y cerraban a golpes, carpetas que caían al suelo, a lo mejor pues un bolígrafo que corría sobre una mesa y se caía hacia el suelo y bajaba por las escaleras. Los teléfonos a veces se cortaban e incluso hacían señales que al menos los funcionarios en aquel momento no reconocían. Y por las noches los vigilantes que se quedaban, los vigilantes de seguridad, bueno, pues llegaba un momento en que llegaban a oír gritos, llegaban susurros. Incluso alguno de ellos llegó a decir en algún momento que veía como apariciones plasmáticas que se movían de un lado a otro. De una figura, de una especie de entidad. Juan Jesús, una cosa importante, estabas escuchando atentamente a Juan Enrique Gómez y asentías porque estos fenómenos no son únicos, parece que es la característica